señor presidente. Señorías, ayer algunos tuvimos el privilegio de poder asistir a una conferencia que dio un filósofo, un catedrático de Derecho aquí en la Junta, en donde habló de la crisis de la democracia y habló de la relación que había entre la democracia y la verdad. Nuestro grupo, más allá de ver quiénes hacen las propuestas, hemos intentado, para exponerles nuestra posición hoy aquí, ir a los temas. Y quiero hacer dos consideraciones previas. Primero, el resultado que va a haber en estas votaciones va a ser que la inmensa mayoría de las proposiciones se van a aprobar. Eso quiere decir que hay muchos mimbres para grandes acuerdos, sinceramente. Luego hay una especie de teatro, una especie de teatrillo de eslóganes que buscan otro tipo de efectividad, que yo creo que en un momento determinado de la historia tuvieron sentido, pero que ahora que estamos en un momento grave desde un punto de vista de las instituciones democráticas, deberíamos intentar superar buscando acuerdos y buscando la verdad, aportando cada uno las verdades. Por ejemplo, respecto al tema de los mandatos, que antes nos dijo el señor Cueli, pues es una cosa opinable, ¿no? Habrá gente que considere, por ejemplo, como en Estados Unidos de Norteamérica, que los presidentes tienen que tener limitación de mandatos y otros que no. Sencillamente, precisamente por aquí venimos a debatir. Nosotros, personalmente, pensamos que para que determinadas élites no se instalen en el poder, consideramos que una limitación de mandatos es una cosa buena, pero también entendemos los otros argumentos. Bien. Vamos a ir por el mismo criterio, solamente nos vamos a fijar en aquellas cosas que nos hemos abstenido o que vamos a decir que no, y voy a exponerles por qué nos vamos a abstener. Bueno, en primer lugar, vamos a empezar por la Asturias del paraíso natural, y en el caso concreto del Grupo Foro, ¿no? Nos vamos a abstener en su proposición respecto al lobo como especie cinegética. Y elevando un poco el argumentario, porque más allá del lobo hay una marca de Asturias y nosotros no creemos, ni por un lado que haya una evidencia científica de que cazar lobos vaya a poner frenos al problema que tenemos con el lobo, que es un problema real. Y en segundo lugar, porque tampoco tenemos muy claro que eso desde un punto de vista de la marca turística de Asturias sea bueno. Y a veces las decisiones políticas tienen que ponderar unas cosas u otras. Sin embargo, en todo lo que dicen respecto a la transparencia, en esa proposición nos parece importante y por eso nos vamos a abstener. Miren, el mismo criterio tenemos respecto al túnel del Fito. Asturias, desde luego, no cabe duda que es la región de los túneles. O sea, aquí el túnel de Pajares, los túneles de Mina y el túnel del Fito. Nos vamos a oponer a esa proposición del Grupo Socialista. Nos vamos a oponer porque, sinceramente, nosotros pensamos que ahora no se necesita. No se necesita. Como seguramente los accesos al Langreo sobraba alguno. No se necesita. No se necesita desde un punto de vista de prioridades. Por ejemplo, si pensamos que se necesita, dado el nivel y la importancia que puede tener el turismo en Asturias, unas buenas carreteras, presentación turística, eso sí, incluida la propia carretera del Fito. Incluida la propia carretera del Fito. Desde un punto de vista turístico, medioambiental, no lo vemos una obra, en este caso, prioritaria. Y voy a pasar a otros túneles, claro, no podía ser menos, que al túnel del carbón y a las minas de carbón. Es una pena que no esté el señor Venta, porque le iba a leer las declaraciones que hizo el presidente de Carbunión hace 3 semanas. Y dijo: la puesta en marcha de soluciones sostenibles para el sector de la minería del carbón no puede dilatarse más. Y añadió que la causa de esta situación tiene su origen en el incumplimiento por parte de la Administración de los compromisos establecidos en el Acuerdo 2013-2018 y en el plan de cierre aprobado en mayo de 2016. Y no lo dicen las vanguardias sindicales ni Ciudadanos,
Lo dice el presidente de Carbonión. Dicho esto, en las proposiciones que hay respecto a la minería, algunas bastante cargadas de retórica, la consideración de nuestro grupo iría por lo siguiente. Miren, tanto el Partido Socialista, que gobierna en Asturias, como el Partido Popular, que gobierna en España, pónganse a actuar y lleguen a acuerdos y hagan un plan de una retirada ordenada. O sea, ya, de verdad que esto aburre mucho, porque sabemos hacia dónde vamos. Y es una cuestión de planificación de tiempos, pero sabemos todos hacia dónde vamos. Vamos a tecnologías más limpias, no va a pasar el futuro por quemar ni petróleo ni carbón, lo sabemos también en la automoción. Lleguen a acuerdos, de verdad. Liberarían a esta región, creo, de mucho estrés y tiene que ver con lo que decía antes. Es decir, no tenemos derecho a tensionar a los ciudadanos no llegando a acuerdos respecto a hojas de ruta que sí sabemos el puerto hacia dónde vamos. Y sabemos el puerto hacia dónde vamos. Está marcado, por favor. Hasta en este caso concreto, en el caso concreto de las térmicas, que hay una decisión de una empresa que evidentemente hay que intentar ralentizar. ¿Desde cuándo llevamos en Asturias hablando de la reestructuración del tejido productivo en las cuencas mineras? Que ya no existe, que es que ahora de Langreo a Gijón, o sea, de la reestructuración del tejido productivo de Asturias, porque es que de Langreo a Gijón se tarda un cuarto de hora. Una de nuestras propuestas era una evaluación de la productividad que han tenido, especialmente en este caso del tejido productivo, los fondos mineros. Los que tienen la responsabilidad de gobierno lleguen a un gran acuerdo, repito, sobre la minería y tracen un plan racional, un plan lógico, un plan que defienda los intereses asturianos, pero un plan también realista, y deben de utilizar este tema como moneda de cambio en el propio Parlamento, porque llevamos casi 30 años con la misma historia. Algunas de las cosas vamos a votar que sí, a algunas de las propuestas concretas que se hacen de resolución respecto a la minería, a la primera del Partido Socialista. En alguna nos vamos a abstener precisamente porque, en el caso concreto, por ejemplo, de la 25.957, que no voy a poner a leer porque no tengo tiempo, porque precisamente denota inmovilismo. El escenario es diferente, pero no de ahora. Es que llevamos años sabiendo de que la sociedad hay un proceso en donde el carbón va a ir teniendo mucho menos poder. Estábamos hablando de una térmica, en este caso, que en el caso del Hada, que creo que quema todo el carbón de fuera. Todo el carbón que quema es de fuera. O sea, de Colombia, no sé dónde. Bien. El tema de los impuestos, porque el tema de la minería es importante, pero el tema de los impuestos no deja de ser menos. Miren, en el tema de los impuestos, que es el gran instrumento político para mantener la paz social, hay que huir de extremos. ¿De acuerdo? Nosotros hemos manifestado aquí nuestra posición respecto al impuesto de sucesiones. Hay una propuesta de foro que, en general, sin entrar en las cuantificaciones, estamos de acuerdo con ella y la vamos a apoyar, aunque el primer punto, que es respecto a la supresión del impuesto de sucesiones, no estamos de acuerdo. Nosotros asumimos lo que se dijo antes, esa lectura perfectamente de la ética anglosajona, de que 400 millonarios dijeron que, hombre, ¿cómo va a quitar usted, en la sana tradición liberal de Locke, cómo va a quitar usted impuestos respecto a la herencia, si de lo que se trata precisamente es de garantizar que para que todo el mundo sea libre tienen que tener un cierto nivel de igualdad? Es una cuestión muy importante. Nuestra posición, que no debe ser una posición muy racional porque el Partido Socialista la ha aceptado en Andalucía, es una posición matizada, admitiendo lo que hemos dicho muchas veces en esta Cámara,
Todo el tema de los impuestos en España está muy distorsionado por una realidad que todos los partidos políticos en un gran pacto tenemos que intentar aminorar, que es el fraude fiscal. O sea, el fraude fiscal es una distorsión absoluta en la percepción que tienen los propios ciudadanos cuando pagan impuestos. Porque básicamente la inmensa mayoría que paga impuestos, o mucha gente que paga impuestos, siente que no hay una situación de equidad y de justicia respecto a personas que tienen niveles y rentas económicas mucho mayores. Por tanto, nosotros, en el tema de los impuestos, pues mantenemos una posición equilibrada. También es verdad que hay que ir, en términos generales, después de la crisis, a que las personas puedan disponer de más dinero para moverlo, evidentemente, porque la actividad económica, al final, se trata básicamente de eso. Y eso genera unas tensiones que, en el caso concreto de las administraciones, habrá que pensar, por un lado, en recaudar, pero por otro lado, cómo gastar menos, cómo organizar mejor, cómo gestionar mejor. Relacionado con esto, también nuestra posición respecto a la financiación autonómica, otro tema absolutamente relevante. Vamos a abstenernos respecto a la propuesta socialista y le voy a decir por qué. En primer lugar, porque no se cita para nada ni al País Vasco ni a Navarra. Y para nosotros, a la hora de hablar de la financiación, autonómica, este es un tema, no lo dijimos solamente nosotros, que también, sino todos los expertos. Vamos a ver, tenemos el problema catalán, el tema catalán. Hay que incluirlo aquí la posición. Tampoco nos vale, de hecho nosotros hemos metido una propuesta, escudarse en el tema de que no tenemos contabilidad analítica para decir el status quo. No, pero es que eso es lo que tenemos que empezar a saber. Lo que tenemos que empezar a saber es el coste real de los servicios públicos. Este es un tema muy importante. Nuestro partido, respecto a la financiación autonómica, y sería la última idea que quiero trasladarles, piensa que Asturias y el resto de las comunidades autónomas no pueden caer presas de la lógica nacionalista. Y ya se lo dije en muchas ocasiones, España es más que la suma de comunidades autónomas. España es una nación política y, por tanto, los partidos políticos nacionales tienen que tener criterios nacionales, que no son una suma de individualidades. Y nosotros abordaremos este tema desde esa perspectiva, porque nos parece, y justo en este momento con lo que se está jugando en Cataluña, capital. Ha sido el tema capital en los últimos 30 años. También quiero hacer alguna consideración de otro tema todavía más medular, que es la propuesta del Partido Popular respecto a la famosa libertad de elección de centros. Vamos a ver. Hay un mandato de la Constitución española, efectivamente, pero yo creo que, sinceramente, ustedes no acabo de entender por qué no entienden que la planificación y la libertad son las dos caras de la misma moneda. O sea, ustedes habrán venido esta mañana en coche o en autobús y habrán venido por la derecha y habrán seguido unas normas. Es decir, ordenar el tráfico no limita la libertad de movimiento de las personas. Al revés, lo posibilita. Porque es que hay otros que también vamos por la carretera. Luego, por tanto, la libertad no es algo absoluto. La libertad tiene que estar regulada. Entonces, vamos a ver, ¿cómo va a ser libre elección de centro? Hay libertad de educación en España en el sentido de que hay educación privada, pero ni incluso absoluta, libertad absoluta de los padres. Y voy a decirle una cosa. El Estado tiene que proteger a los niños frente a muchos padres que a lo mejor querrían que sus hijos fueran, vamos a suponer, a una escuela, si se me permite, de talibanes. Es más, le voy a decir una cosa. La ausencia del Estado, por ejemplo, en Cataluña, en estos momentos, que no es de ahora, que llevamos 20 años, ha generado un tipo determinado de problemática que ahora estamos padeciendo. Y esto es muy antiguo, esto es de Platón. La educación es el asunto público por excelencia que el Estado no puede dejar en manos de nadie, ni de las familias.
Seguro que va a ser falso. Eso es una verdad que usted puede combatir. No. Usted puede combatir con razones. Yo lo que le digo es que son dos caras de la misma moneda. La libertad, sí, pero una libertad requiere un orden. Y ese orden podrá ser de un tipo o de otro. Podremos hablar o discutir de la zonificación, pero con dinero público, evidentemente tiene que haber un criterio de ordenación. Pero es de cajón, porque precisamente es de todos, incluso aunque fuera, iba a decirle, capital privado. Y el problema no radica ahí. Ahora, si usted lo que me quiere decir es que en los últimos 30 años existe una doble red, que hay prácticas muy diferentes en función de las comunidades autónomas, que hay una gran hipocresía en donde han participado ustedes y el Partido Popular, efectivamente, porque le voy a decir por qué. Porque hay unas fórmulas de financiación, en muchos casos en el nivel de escuelas, que hacen que no sean gratuitas, entonces hablamos de eso. Si quiere, hablamos de eso. Porque eso sí sería un avance. Lo mismo que Asturias necesita que la doble red se adecúe a la expectativa demográfica que tenemos en estos momentos. Y luego, claro, naturalmente hay intereses, porque a lo mejor habrá profesores que no se quieren mover del sitio donde están porque tienen plaza fija y otros señores no querrán cerrar. Pero eso son cosas de planificación. Esa es la cuestión política. Pero ¿cómo no va a tener que ser ordenada la libertad? Entonces, vamos a votar evidentemente que no. Y vamos también a tener una posición de abstención respecto a una similar que presenta Foro, porque tampoco la entendemos bien. Y eso no tiene nada que ver, vuelvo a repetir otra vez, no tiene nada que ver con el ejercicio de la libertad. El ejercicio de la libertad siempre tiene que ser regulado, tiene que ser siempre fruto de un poder público. Bien, mi grupo quiere terminar haciendo una pequeña reflexión sobre las fuerzas políticas del cambio, que es una proposición. Supongo que, no sé si los sellos de Izquierda Unida nos meten a nosotros dentro de los del cambio. Nosotros vamos a votar que sí, porque desde luego nosotros sí nos consideramos una fuerza de cambio positivo, porque se puede cambiar a mejor o a peor. Sinceramente, seguramente nos encontraremos con usted en muchas cosas de las que dijo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos un cambio en este hemiciclo y en la política asturiana. Que desde el realismo, porque a veces uno oye hablar en esta Cámara y cree que tenemos un poder omnímodo. Y vamos a reconocer que en los parlamentos y la política hay muchas fuerzas, muchos intereses económicos que están muy por encima de nuestras posibilidades, porque a veces aquí parece que somos, no sé, una cosa, un poder divino. De manera realista y pragmática, voy a poner el ejemplo otra vez respecto al tema de la minería. Lleguemos a acuerdos realistas y no que sean poses cortoplacistas de intereses partidarios respecto a los grandes temas que nos traemos entre manos. Ustedes saben que nosotros hemos hablado siempre aquí pues, del coche eléctrico y hemos hablado de la atracción de nuevas industrias. Pensamos que Asturias ha tenido siempre un potencial muy grande en la energía, tenemos gente preparada, tenemos un saber hacer. ¿Quedan 19 meses? Pues yo les hago la propuesta absolutamente contraria. Olvidémonos absolutamente de que va a haber elecciones dentro de 19 meses y sentémonos a llegar a acuerdos sobre temas concretos. Esa es la propuesta de cambio en positivo que les oferta mi grupo a toda la Cámara. Gracias, señor Fernández Bartolomé.